Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos las vulnerabilidades que corrigen iOS 17.3 y el resto de actualizaciones que Apple liberó el lunes. Hablaremos del lanzamiento de la primera beta de iOS 17.4 y explicaremos los importantes cambios que supondrá para los usuarios que viven en la Unión Europea. Comentaremos las primeras estimaciones de ventas del Vision Pro en sus primeros 3 días. Os mostraremos también el diseño filtrado del nuevo iPad Air de 12,9 pulgadas y cómo funcionará el nuevo botón captura de los iPhone 16 y despediremos hablando de la posible fecha del lanzamiento del coche de Apple. Sí. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias. Vaya semana de noticias. En fin, antes de meternos precisamente a repasar todas ellas, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han hecho miembros en la Manzana Mordida Plus. Son Jaume Gisbert, Klaus Narr y Luis Branas. De verdad, muchísimas gracias. Decir que si visitáis lamanzanamordida.com, cualquiera de vosotros podéis suscribiros y apoyar nuestro proyecto. Con esa suscripción apoyaréis a que la Manzana Mordida siga siendo sostenible a largo plazo, que podamos seguir haciendo nuestros contenidos por mucho más tiempo, pero además os damos cosas extra, como por ejemplo un podcast que publicamos cada semana, tendréis acceso a cursos que vamos desarrollando y tenemos ahí subidos en formato vídeo, tenemos también una comunidad de Telegram donde podréis uniros para hablar entre vosotros y con nosotros, y podréis participar también en los regalos que hacemos cada mes. Precisamente en muy poquitos días vamos a regalar a un suscriptor un iPhone 15 Pro. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. En fin, comenzamos con las noticias. Esta semana Apple lanzó iOS 17.3 junto con el resto de nuevas versiones de sus sistemas operativos. Precisamente subimos un vídeo para contaros todas las claves que debíais conocer sobre ellos. Lo que no pudimos contaros porque lo supimos después es que estas actualizaciones también corrigieron algunas vulnerabilidades que estaban siendo explotadas activamente, al menos una relacionada con WebKit si nos atenemos a lo que compartió Apple en su web de soporte. Otras vulnerabilidades que se han corregido con estas actualizaciones están relacionadas con el Neural Engine, el kernel, Mail, Safari y atajos, así que ya sabéis, amigos, si todavía no habéis actualizado vuestros equipos, es recomendable que lo hagáis. Y además de las actualizaciones oficiales, Apple ha liberado esta semana, concretamente el jueves por la tarde, la primera beta de iOS y iPadOS 17.4 y también tvOS 17.4. En nuestro vídeo de ayer os resumí los cambios más destacados de estas nuevas versiones, así que por supuesto os animo a que lo veáis si todavía no lo habéis visto, pero en este recopilatorio de noticias quiero centrarme en lo más importante con mucha diferencia, y son los cambios que Apple ha anunciado para los usuarios que viven en la Unión Europea. Y es que iOS 17.4 marcará un antes y un después. Con esta versión, Apple permitirá a cualquier desarrollador crear un mercado de aplicaciones, pudiendo alojar en él apps de desarrolladores de terceros que no quieran usar la App Store para la distribución de sus aplicaciones. Apple hizo un comunicado en su web detallando todo, el cual os dejaremos en la descripción del vídeo por si queréis leerlo con calma. En él explican que las aplicaciones instaladas a través de tiendas de aplicaciones alternativas tendrán que pasar por un proceso de certificación notarial que incluye controles de seguridad y protección. También anuncian que Apple no cobrará una comisión por las aplicaciones instaladas a través de mercados alternativos, ni cobrará comisión por los sistemas de pago alternativos. Sin embargo, habrá una tarifa de tecnología básica de 0,50 euros, o sea, 50 céntimos por instalación por cuenta sobre una base anual después del primer millón de instalaciones. Y como os dije en mi vídeo de ayer, cuidado porque esto a empresas como Epic Games con juegos que tienen muchísimas descargas como Fortnite les puede salir por un ojo de la cara. Por otro lado, los desarrolladores que decidan seguir distribuyendo en la App Store pagarán a Apple una comisión reducida. La comisión que había del 30% se reduce al 17% y la comisión que había del 15% para suscripciones de más de un año o para pequeñas empresas caerá al 10%. Pero los cambios forzados por la nueva ley de mercados digitales no se quedan aquí. Las aplicaciones de pagos de tercero y los bancos van a tener acceso al chip NFC en el iPhone con iOS 17.4 y van a poder ofrecer pagos sin contacto directamente en el iPhone sin usar Apple Pay o la aplicación Wallet. También ahora las apps de juegos en la nube estarán permitidas en la App Store de todo el mundo, lo que significa que servicios como Xbox Cloud Gaming y Nvidia GeForce Now se podrán ofrecer como apps independientes para el iPhone y el iPad. Hasta ahora, Apple no permitía este tipo de apps y solo podríamos usar estos servicios a través del navegador. Por último, también Apple permitirá que los motores de búsqueda alternativos a Safari usen su propio código y no requieran el uso de WebKit como hasta ahora. Además, ahora Apple estará obligada a mostrarnos un aviso a los usuarios de la Unión Europea la primera vez que abramos Safari después de instalar iOS 17.4, dándonos a elegir el navegador web que queremos usar de forma predeterminada.
En fin, son muchos cambios que bueno, ya os iremos detallando poco a poco en las próximas semanas en vídeos que hagamos posteriores a este, así que bueno, por supuesto os animo a que os suscribáis si no queréis perderos nada y estar enterados de todo para cuando llegue el momento. El pasado viernes se inició el proceso de venta anticipada del Vision Pro y esta semana ya hemos podido conocer una estimación de las ventas que tuvo en sus primeros 3 días gracias a un informe del analista Ming-Chi Kuo. Según su informe publicado en Medium, estima que se vendieron entre 160.000 y 180.000 unidades, superando las expectativas de Apple. Concretamente, si los datos son cercanos a la realidad, suponen más del 40% de las 400.000 unidades que Apple esperaba vender en el primer año. Eso sí, Ming-Chi Kuo advierte de algo, literalmente dijo lo siguiente: el agotamiento instantáneo y los tiempos de envío extendidos parecen positivos al principio, pero surgió una preocupación clave. Los tiempos de envío se mantuvieron sin cambios 48 horas después de que se abrieran los pedidos anticipados, indicando que la demanda puede disminuir rápidamente una vez los fanáticos ya han gestionado sus reservas. A diferencia de los pedidos anticipados del iPhone, que se agotan rápidamente y siguen haciéndolo, ya que la oferta no puede seguir el ritmo de la demanda, aquí vemos como el Vision Pro no ha experimentado un aumento continuo de los tiempos de envío, indicando que Apple no contaba con suficiente inventario para cubrir la demanda inicial, pero que ahora la demanda y la oferta se han nivelado. En fin, con el paso de los días quizás vayamos confirmando si la estimación de Ming-Chi Kuo es fiable o no, más que nada porque esto se basa en dos factores: los retrasos en los envíos y la cantidad de stock inicial que tenía Apple, que es en sí misma una estimación basada en la investigación de la cadena de suministro. Seguimos hablando del Vision Pro, ya que hace unos días también subimos que YouTube, Spotify y Netflix no ofrecerán aplicaciones dedicadas para el Vision Pro, lo cual ha supuesto un chasco importante para algunos usuarios que han reservado uno para disfrutarlo desde su lanzamiento. Según un informe de Bloomberg, tanto YouTube como Spotify no tienen planes de desarrollar ni permitir sus aplicaciones de iPad en este dispositivo, sumándose por tanto a Netflix, que también lo comunicó días antes. La única solución para que los usuarios de un Vision Pro puedan acceder a Netflix o YouTube pasa por hacerlo desde el propio navegador de Safari, lo cual, pues, bueno, obviamente no es lo óptimo. Además, un informe de Mac Stories indica que muchas aplicaciones populares como Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Amazon, Google, Gmail, en fin, unas cuantas, no estarán disponibles tampoco en la App Store del Vision Pro en su lanzamiento. Claro, este panorama plantea un reto para Apple, ya que, bueno, la ausencia de estas aplicaciones bastante populares podrían influir en las decisiones de compra de muchos usuarios. Al final, no olvidemos que el mercado de aplicaciones es casi tan importante o más que el propio producto. Sin ir más lejos, el iPhone no sería lo mismo sin la App Store. Ahora bien, ¿por qué estas empresas también han decidido desactivar la opción de poder usar sus versiones de iPad en la App Store del Vision Pro? Pues Julio César de Apple Coding hizo un resumen muy bueno en su cuenta de X. El Vision Pro se controla mediante seguimiento ocular, y por tanto, si la app no está desarrollada exclusivamente para el Vision Pro, no funcionará. De ahí que muchas apps que en teoría saldrán para el Vision Pro por su versión de iPad no funcionarán bien, y de ahí que haya algunas empresas, como por ejemplo las que os he mencionado, que hayan decidido esperar a un momento en el que, bueno, puedan lanzar una aplicación dedicada que funcione de forma óptima desde el primer momento. Si queréis ver el vídeo de Julio César donde lo explica con detalle, lo podéis encontrar en la cuenta de X de Apple Coding. Ahora bien, el CEO de Netflix hace unas horas hizo las siguientes declaraciones, voy a intentar citarlas casi literalmente. Dijo algo así como que tenemos que tener cuidado y asegurarnos de no invertir en lugares que realmente no están generando retornos. Y yo diría que veremos a dónde van las cosas con el Vision Pro, ¿vale? He hecho una traducción más o menos literal. Así que no sé si en este caso la razón de Netflix es por la que Julio ha comentado en su cuenta o sencillamente quieren fastidiar a Apple. En fin, dejamos el Vision Pro para hablar de los iPad, porque esta semana hemos conocido más detalles sobre los nuevos iPad Air que veremos este año. En estos vídeos de noticias os venimos diciendo que este año Apple planea lanzar dos modelos de iPad Air, uno de 10,9 pulgadas y otro de 12,9. Precisamente el lanzamiento de un iPad Air de 12,9 pulgadas es quizás la principal novedad de este, ya que hasta ahora este tamaño de pantalla estaba reservado únicamente para los iPad Pro. Lo que pasa es que ante la previsible subida de precios de los iPad Pro por culpa de sus nuevas pantallas OLED, Apple ha optado por lanzar un modelo más asequible de 12,9 pulgadas para que el usuario que necesite este tamaño de pantalla no tenga que hacer un desembolso tan importante en caso de no necesitar todas las prestaciones que le daría el iPad Pro. Ahora bien, una vez que ya vamos confirmando los tamaños de pantalla de este próximo iPad Air, va tocando confirmar otros detalles como su diseño y sus especificaciones. Con respecto al diseño, esta semana hemos tenido acceso a unas imágenes renderizadas que ha publicado el sitio web en 91 Mobiles que
muestra su diseño y que nos permite intuir de una forma más clara cómo será finalmente. Si observamos la imagen de su parte trasera, podemos ver cómo el iPad Air tendría un módulo de cámara y flash que nos recuerda mucho al del iPhone X. Y si vemos la fotografía del frontal, podemos observar que contaría con unos marcos muy similares a los del iPad Air actual y que la ubicación de la cámara frontal sería la misma. Algo que, oye, según los rumores que había la posibilidad de que pudiese cambiar incorporándola en el marco lateral, tal y como vemos por ejemplo en el iPad de 10ª generación. Precisamente esto último me deja bastante confundido, ya que tal y como os conté ayer en mi vídeo de la primera beta de iOS 17.4, esta en su código interno introduce nuevos diálogos para la configuración del Face ID en posición horizontal, dando a entender que un próximo iPad tendrá la cámara ubicada en la parte superior de la pantalla cuando este, digamos, está recostado. Así que, una de dos, este informe es erróneo, o bien el iPad Air mantendría la cámara en la misma posición y serían los iPad Pro los que estrenarían nueva ubicación para esta. En cuanto al hardware, no se han dado detalles concretos, aunque es previsible que este iPad Air equipe el chip M2, lo cual le dará un salto de rendimiento importante. Ahora solo queda esperar a que Apple lo presente, que según los rumores podría suceder entre marzo y abril junto con los nuevos iPad Pro. Turno ahora para hablar de los iPhone 16, y es que en las últimas semanas también os venimos contando que una de las principales novedades que tendrán estos es, un nuevo botón de captura, tal y como avanzó Mark Gurman en diciembre, y bueno, que por supuesto aquí os fuimos avanzando. Este botón se usaría para tomar vídeos horizontales y estaría ubicado en la parte inferior del marco derecho del iPhone para que cuando sostengamos el iPhone en posición horizontal esté en una posición natural para nuestro dedo. Pues bien, tenemos nueva información sobre este botón gracias al medio The Information, el cual ha compartido algunos detalles sobre cómo funcionará este botón de captura, incluyendo algunos de los gestos que admitirá. Este botón será mecánico en lugar de capacitivo, pero responderá a la presión y al tacto. Concretamente podremos acercar y alejar el zoom deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha, podremos enfocar con una ligera pulsación y activar una grabación con una pulsación más contundente. Desde luego que si se confirma esta información sería una gran noticia, ya que los rumores sugerían que iba a tratarse de un simple botón para acceder rápidamente a una función del teléfono, pero esto cambia las cosas bastante y puede hacer que el hecho de grabar vídeos en horizontal con el iPhone sea mucho más práctico y más ágil gracias a las funciones que nos daría este botón. Si encima los nuevos iPhone vienen acompañados de mejoras importantes en cuanto a la grabación de vídeo, bueno, ya sería 10 de 10. Y bueno, voy a hablaros ahora del proyecto Titan. A muchos seguramente esto no les suene de nada, pero así se le conoce internamente en Apple a su proyecto de coches eléctricos y que está en marcha desde el año 2015. Este se ha enfrentado durante todo este tiempo a numerosos retrasos y cambios de planes. Inicialmente, Apple planeaba hacer un vehículo totalmente autónomo, sin volante, pero lógicamente con el paso de los años, pues claro, han tenido que ir rebajando esas expectativas. Según la publicación que ha hecho Bloomberg esta semana, Apple habría puesto una fecha al lanzamiento de su primer coche: 2028. Además añaden que ofrecerá características de autonomía limitadas, en línea con lo que ofrecen otros fabricantes de vehículos eléctricos como por ejemplo Tesla. Es decir, que requerirá que los conductores presten atención y estén listos para tomar el control. Apple pretendía hacer un coche de conducción autónoma de nivel 4 y al final han tenido que bajar su autonomía a nivel 2+. Hay que tener en cuenta que, claro, una cosa es lo que quiere hacer Apple y otra muy distinta es lo que les dejen hacer. Me refiero al entorno regulatorio internacional con relación al tema de los coches de conducción autónoma. Además es curioso porque el informe dice que la junta directiva de Apple presionó a Tim Cook el año pasado para que presentara un plan para este proyecto Titan o que lo cancelara por completo, ya que nunca había generado un prototipo viable. Es más, algunos empleados de Apple son críticos con los planes actuales, sugiriendo que el coche pues no va a ser un producto innovador, simplemente sería un producto Me Too. Es decir, un producto pues que, bueno, va a intentar ser un poco como el resto, pero hecho por Apple. En fin, amigos, ya os contaremos más con el paso de las semanas, meses y años, si Dios quiere. En fin, que muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que estéis pasando un gran sábado. Hoy la verdad que la actualidad de Apple nos ha forzado a salir con este recopilatorio en sábado, pero bueno, aquí estamos. Lo dicho, gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos contenidos y nos vemos con más, pues ya desde el lunes, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.